Hola a todos, bienvenidos. Hoy les vamos a hablar sobre la Carta de Cracovia. La Carta de Cracovia, redactada en el año 2000, es un texto en cuya confección participaron importantes personalidades del mundo científico y académico, muchas vinculadas al ICOMOS, ICROM y la Unión Europea, y que contiene los criterios fundamentales para la conservación y restauración del patrimonio. Así como la Carta de Venecia surge como revisión de la Carta de Atenas, la Carta de Cracovia del 2000 supone una actualización de este último documento en razón a los 40 años transcurridos. Esta nueva carta surge impulsada por el proceso de unificación europea y la entrada del nuevo milenio, a fin de actualizar la Carta de Venecia y adecuarla al nuevo marco cultural. Es un texto en donde se incorporan nuevos elementos como la multidisciplinariedad de la conservación y restauración, la necesidad de incluir en la misma nuevas tecnologías y estudios científicos a la hora de realizar cualquier proyecto de restauración, y que también aporta un glosario de términos en los que se definen conceptos como monumento, identidad, restauración, a la luz de los nuevos métodos e investigaciones. Los actos importantes precedentes a este documento inician con la caída del muro de Berlín y el derrumbe de la Unión Soviética, dando paso a la democracia liberal. Se dieron diferentes guerras en la última década del siglo, que fueron la Guerra del Golfo, la Guerra Civil Somalí, la Batalla de Mogadisco, el genocidio de Ruanda, donde murió el 70% de la población por parte del gobierno popular. China recupera dos provincias en Hong Kong y Macao por parte de los británicos y los portugueses respectivamente. La Segunda Guerra del Congo, las grandes crisis en Latinoamérica, Rusia y Asia. La multiculturalidad fue muy importante con la llegada y expansión de las nuevas tecnologías y la creación de nuevos portales web. De igual manera, en 1990 se da por terminada la dictadura militar en Chile, dirigida por Augusto Pinochet, al igual que la reunificación de Alemania. Ambos estados llevaron a cabo una unión económica, monetaria y social. En el 91, la desintegración de Yugoslavia, estalla la guerra de Bosnia, así como al final del telón de acero y la desintegración de la Unión Soviética. En el 97 muere Diana de Gales en París, dejando un legado de proscripción de las minas antipersonas. El mundo se encuentra en un momento en el que no quiere saber de guerras y las regiones comienzan a organizar en distintos grupos para sacar adelante temas importantes de desarrollo, organizar los territorios y trabajar en conjunto en diversos temas para superar crisis que dejan en todo sentido las guerras y anteceden a una historia de cada región. El contexto territorial representa una parte esencial de nuestro patrimonio universal y deben ser vistos como un todo, con las estructuras, espacios, factores humanos normalmente presentes en el proceso de continua evolución y cambio. Esto implica a todos los sectores de la población que requiere un proceso de planificación integrado. Consiste en una amplia gama de intervenciones. Conservación del contexto urbano se puede referir a conjuntos de edificios y espacios abiertos, que son parte amplias de áreas urbanas o de pequeños asentamientos rurales o urbanos, con otros valores integrales. En este contexto, la intervención consiste en considerar siempre la ciudad con su conjunto morfológico, funcional y estructural como parte del territorio, del medio ambiente, del paisaje circundante. Componentes principales de la Carta. En cada comunidad, teniendo en cuenta su memoria colectiva y consciente del pasado, es responsable de la identificación así como de la gestión de su patrimonio. Debido a la complejidad en la tratar el patrimonio, se requiere la preparación de un proyecto de conservación. Basado en el compromiso e importancia de la Carta de Atenas, se proponen los siguientes métodos y clasificaciones. Como objetivos tenemos la conservación. Puede ser realizada mediante diferentes tipos de intervención, como lo son el control medioambiental, el mantenimiento, la reparación, la restauración, la renovación y la rehabilitación. Cualquier intervención implica decisiones, selecciones y responsabilidades relacionadas con el patrimonio entero, también con aquellas partes que no tienen un significado específico hoy, pero podrían tenerlo en el futuro. Con respecto al método y el tipo de intervención, el mantenimiento y reparación son acciones que deben ser organizadas con una investigación sistemática, inspección, control, seguimiento y pruebas. Hay que informar, prever el posible deterioro y tomar las adecuadas medidas preventivas. La conservación del patrimonio edificado es llevada a cabo según el proyecto de la restauración, que incluye la estrategia para su conservación a largo plazo. Este proyecto de restauración debe basarse
en la gama de opciones técnicas apropiadas y organizadas. Debe evitarse la reconstrucción en el estilo del edificio de partes enteras de este mismo. Esto quiere decir que nunca se debe generar una reconstrucción en su totalidad, ya que esto podría generar un falso histórico y asimismo poder perder la autenticidad de lo que se está haciendo o de la intervención que se va a hacer. Segundo punto es especificaciones sobre las conservaciones. Cualquier intervención que afecte el patrimonio arqueológico debido a su vulnerabilidad debe estar estrictamente relacionada con su entorno, territorio o paisaje. Eso quiere decir que es la única forma que se pueda generar una intervención de lo más posible si su estabilidad de obra o su problemática, ya sea política o ética del entorno. El otro punto es la intención de la conservación de edificios históricos y monumentos estén en un contexto rural o urbano es mantener su autenticidad e integridad, incluyendo los espacios internos, mobiliario y decoración de acuerdo con su conformación original. Esto quiere decir que siempre se debe mantener de la mejor forma todo su entorno como se ha venido conservando, ya que perdería la esencia de este mismo elemento. La decoración arquitectónica, esculturas y elementos artísticos deben ser preservados mediante un proyecto específico vinculado con el proyecto general. Esto supone que el restaurador tiene todo el conocimiento y la formación adecuada, además de la capacidad cultural, técnica y práctica para interpretar los diferentes análisis de los campos artísticos y específicos. De igual manera, las ciudades históricas y los pueblos en su contexto territorial representan una parte esencial de nuestro patrimonio universal y deben ser vistos como un todo, con las estructuras, espacios y factores humanos normalmente presentes en el proceso de continua evolución y cambio. Por otro lado, los paisajes como patrimonio cultural son el resultado y el reflejo de una interacción prolongada a través de diferentes sociedades entre el hombre, la naturaleza y el medio ambiente físico. Son el testimonio de la relación del desarrollo de comunidades, individuos y su medio ambiente. Las técnicas de conservación o protección deben estar estrictamente vinculadas a la investigación pluridisciplinar científica sobre materiales y tecnologías usadas para la construcción, reparación y o restauración del patrimonio edificado. Esto quiere decir que siempre se debe mantener un mínimo requisito de características similares a la reconstrucción de estos bienes, pues para que no generen un choque de materialidad. El siguiente punto es seguimiento de los caracteres y elementos más relevantes del componente patrimonial, proponiendo integrar y comprender la diversidad cultural existente en la actualidad. Desaparece la referencia de los arquitectos y técnicas de monumentos. Esto quiere decir que al momento de generar una restauración, en algunos casos se debe tener en cuenta también la parte cultural o el desarrollo de la ciudad o el entorno que se está generando esta restauración. Pues en algunos casos se va perdiendo cierta forma la huella del arquitecto que generó, digamos, la construcción inicial, pues ya que se empezaría a generar como un falso histórico. Renovación y construcción del Museo Teatro Romano de Cartagena en Cartagena, España. El Teatro Romano de Cartago Nova, actual Cartagena, fue descubierto en 1988, es uno de los más grandes de la Hispania. El proyecto de recuperación del Teatro Romano de Cartagena, además de restaurar el monumento, en marzo del 2003 se puso en marcha la fundación del Teatro Romano de Cartagena, que tiene como organismos fundadores a la región de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena, y la Fundación Caja Murcia. A este grupo inicial se unió en 2004 la empresa Saras de Energía. Los objetos que se marcó en dicha fundación fueron la puesta en marcha, la ejecución de proyectos de recuperación del Teatro Romano y una vez acabada la restauración continuarían vinculando a la gestión del mantenimiento del museo y el teatro propio. La restauración del monumento se realiza bajo la dirección técnica del arqueólogo Sebastián Ramallo Asensio. Se ha concluido parcialmente en 2008. En dicha restauración se ha seguido el criterio de la diferenciar claramente lo que son materiales originados de lo que son materiales nuevos
y hasta el año 2000. Alcácer do Sal, ubicado en Portugal, el cual todas las casas pertenecientes a esta región se han buscado conservar con el mismo material original de las primeras viviendas, ya que es un sitio patrimonial construido desde hace mucho tiempo. Entonces esto se hace posible mediante la recolección de información para el conocimiento profundo del edificio, particularmente mediante evidencias arqueológicas, documentales o de diseño original. Se basó en la integración de los elementos arquitectónicos y constructivos de la arquitectura tradicional local, tales como la tipología específica de tapia de la región, para la reconstrucción de todos los bienes que estaban en deterioro. Entonces se usó ese mismo material para conservar ese valor pues propio de ese sitio. Por ende se ve una arquitectura así tan particular. Palacio Echeverri, ubicado en Bogotá, Colombia, es una obra de principios del siglo XX, donde su uso original es vivienda, pero actualmente es la sede del Ministerio de Cultura. Su arquitectura es republicana, con su resaltada ornamentación de esculpidas cúpulas y zócalos de piedra. Esta edificación fue construida entre los años 1902 a 1906 y fue hasta 1984 declarado bien de interés cultural, gracias a su valor histórico y estético. Fue encargada por Gabriel Echeverri, quien fue un comerciante de telas, al arquitecto Gaston Lalard, con la idea de una vivienda de comerciante francés, donde en el primer piso se ubicaban los locales, en el segundo las áreas sociales con chimeneas y en el último las habitaciones. En la década de los 80 fue comprada por el Estado por un valor de 10 millones de pesos y cedido al Ministerio de Cultura en el año 2003. El equipo de infraestructura se encargó de intervenir en recuperar las escaleras, restaurar la pintura y la yesería del inmueble y en restaurar los vitrales que fueron traídos de Francia. Todo esto buscó una intervención cuidadosa, respetuosa y ceñida a las normas que la rigen, enunciadas en la Carta de Cracovia. Palacio Riva Herrera de Santander, que se encuentra ubicado en Cantabria, España. El inicio de esta obra fue en el 2010 y se entrega en el 2012. Dicha restauración y rehabilitación del palacio se dio para crear un centro de enseñanzas artísticas. En la primera imagen observamos la remodelación de la cubierta, que tiene como fin mantener la inclinación de la cubierta inicial. También encontramos que tanto como la torre y la casa del palacio se crea una continuidad entre el elemento nuevo y el muro original. En la tercera imagen podemos observar cómo la carpintería de los orificios del palacio se resuelven con perfiles de aluminio con un tono neutro. Ya para finalizar encontramos los principios dados por la carta, en la que se ha reflejado la conservación en cuanto a la restauración, renovación y rehabilitación. También se tuvo como principio el mantenimiento y reparación, ya que tuvieron que tener un control y un seguimiento de la estructura y un conocimiento profundo del edificio o del emplazamiento. También encontramos que se evita la reconstrucción en este estilo de edificio y se implementa partes especiales y funcionales con un lenguaje nuevo de la arquitectura actual.